Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos a comenzar esta jornada muy especial para todo lo que es el movimiento sindical. Hoy conmemoramos el 52 aniversario de la heroica huelga general de 1973. Y bueno, para comenzar, antes que nada, recordar que en el día de hoy en todo el país se han realizado actividades, acá en Las Piedras también, actividades presenciales y virtuales para conmemorar este hecho histórico. Saludar desde aquí, porque estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook, a los compañeros de Parque del Plata que hoy inauguraban su memorial. Bueno, y compañeros que querían estar hoy pero que no pudieron dadas esas circunstancias. Esta jornada, bueno, no podíamos dejar pasar una jornada sin conmemorar este día tan especial, como decía, para la clase trabajadora. Un día de reivindicación, lucha, de organización. Hace 52 años los trabajadores se organizaban para defender la democracia frente a frente a una situación muy particular que se venía gestando desde toda Latinoamérica y que finalizó con la implantación de la dictadura en nuestro país, que ahora sí, en un ratito ya se va a marcar todo lo que es el contexto histórico de esa fecha. Saludar a todos los presentes, que pese al frío están aquí, y bueno, y gracias a todos los que estuvieron en la jornada anterior, el día 18 de junio, acompañándonos cuando presentamos la muestra de nuestro PIT-CNT en conmemoración del 50 aniversario, que hoy quisimos traer aquí lo que es la placa número 1 de esa muestra, que la tenemos aquí, donde dice Convención Nacional de Trabajadores. Para nosotros es muy importante esta placa, porque ahí enmarcado está lo que es el artículo 12 de la CNT, que es el artículo que habilitaba a la CNT a convocar a todos los sindicatos a una huelga general, ya decretado en lo que fue el Congreso de 1966. Y bueno, es más que importante tener este documento hoy aquí. Después, por otro lado, tenemos la foto de nuestro querido Aurelio González, fotos de la época, y bueno, todo para que lo puedan visualizar y bueno, marcar toda esta jornada. Y ahora vamos a presentar a los compañeros que nos van a estar acompañando en la jornada de hoy. Por un lado tenemos al compañero Malcolm Volpi, para quien pido un aplauso, por supuesto. Plenario intersindical de Las Piedras, el representante sindical en el día de hoy, estudiante de licenciatura de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También integra el Comité Patriótico de Las Piedras. Y bueno, alguna cosa más que tenga que agregar, que me he anotado por acá, pero bueno, se me fue. Y bueno, también fue representante del CNT por el SIDA, la reforma de la seguridad social, por el plenario intersindical de Las Piedras. Así que bueno, un aplauso para él. Por otro lado, queremos darle la bienvenida a la compañera Gloria Romero. Le vamos a pedir que se acerque para acá, que es una de las compañeras que bueno, va a estar dialogando en el día de hoy con nosotros. Militante social y política, integrante de la Intersocial 18 de mayo. También del colectivo Violeta Feminista de la ciudad 18 de mayo. Bueno, una compañera muy comprometida con las causas sociales, sin lugar a dudas, que bueno, que aceptó estar aquí pese al tiempo y que bueno, que todos andamos más o menos, pero bueno, una alegría tenerte, Gloria, acá. Un aplauso para Gloria. Y bueno, y queremos convocar aquí al compañero Julio Barona, representante aquí del territorio también. Te pedimos que pase, Julio, para acá. Un aplauso para él. Bueno, militante social y político. Creo que todos lo conocimos hace mucho tiempo, mecánico dental de profesión, creo que eso también hay que mencionarlo. Integrante del Comité Marcha, Comité Patriótico también de la ciudad de Las Piedras, Comité Marcha de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Sí. Después, expreso político también, que es importante también destacarlo, que hace mucho tiempo también que queríamos tener a Julio acá en estas instancias, pero que no había sido posible. Creo que hemos ido convocando a diferentes
personalidades de aquí del territorio, y eso es más que importante, no solo traer compañeros y compañeras de otras zonas que también vivieron lógicamente lo que fue la huelga general, la dictadura en su momento, sino traer personalidades de acá de Las Piedras. Así que bueno, vamos a pasar la palabra al compañero Marco Mopi y después seguiremos con la segunda parte. Bien, muchas gracias. Bueno, la idea es hacer algo breve, digamos, para ubicar. Probablemente para muchos de los que están acá no va a sonar mucha cosa nueva, porque algunos lo vivieron y son protagonistas y obviamente que son parte del protagonismo de lo que después se escribe en los libros de historia. Por suerte se ha reflejado una buena parte de esa historia, queda mucha por rescatar obviamente. Pero la idea es que, bueno, que como también hay muchas diferentes generaciones y no todos tuvimos acceso a esa historia, muchas familias por un tema de protección también no se nos contó su historia o se contó una parte de ella. Simplemente dar algunas pautas generales de lo que era el proceso y del periodo, para luego poder escuchar a los protagonistas de su vivencia personal, que es una nueva historia que es muy importante rescatarla. Entonces, un poco yendo a eso, para retroceder un poco en el tiempo, ese Uruguay que teníamos en la década del 50 o del 60, es un Uruguay que sale de un modelo económico que se fue agotando, que era la sustitución de exportaciones, donde había una dependencia con respecto a determinados conflictos que generaron que el Uruguay obtuviera ingresos y pudiera mantener un modelo. Ese modelo ballista, o el Uruguay neoballista, como dicen los historiadores, de alguna manera fue entrando en descenso, y eso también ayudó a todo ese deterioro político y a una serie de enfrentamientos que se fueron dando. Yo les traje acá una hojita que es un resumen. Pasan una cada uno. Pero básicamente los maestros, si no entregamos el papelito, no estamos. Pero básicamente algunas cosas a nivel internacional, que todos obviamente nos resultan conocidas: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles en Cuba, el Medio Oriente, con toda una serie de problemas políticos, sociales, religiosos y también económicos, luego con la crisis del petróleo, y también la Guerra de Vietnam, que si bien podían parecer como eventos internacionales, incidieron directamente en lo que era la coyuntura a nivel latinoamericano y a nivel local también. Y a escala nacional, bueno, esos grandes periodos ahí que teníamos, ese Uruguay neoballista que de alguna manera intentó mantener ese modelo, que después de que se terminan esas grandes guerras no resultó viable porque no había suficientes divisas para mantenerlo. Luego el retorno del Partido Nacional, que había generado determinadas expectativas que no logró desarrollar. Y bueno, lo que algunos llaman el deterioro institucional, que fue ni más ni menos que la expresión de todas esas contradicciones que se daban en un régimen económico que se venía desmoronando y que provocó obviamente un avance por un lado de lo que fue la organización popular, los sindicatos y los grupos políticos, que se fueron de alguna manera agrupando y terminan desembocando en el 71 en lo que es el Frente Amplio, y también una organización del campo de frente, ¿no? O sea, de esa derecha que también de alguna manera fue buscando soluciones más radicales para hacer frente a lo que era una creciente conflictividad. Y bueno, dentro de eso podemos marcar lo que se llama la creación de la CIDE, por ejemplo, de algunos diagnósticos como la CEPAL a nivel latinoamericano, y el realineamiento de varios sectores políticos, como les decía. Acá, por ejemplo, les puse la salida de Enrique Erro del Partido Nacional, la ruptura de Miguelini con el vallismo y la creación del Partido por el Gobierno del Pueblo, que de alguna manera fueron marcando ese realineamiento
que de alguna manera, bueno, generó que o estábamos de un lado o estábamos del otro. En determinado momento fue un poco esa la sensación. Yo destaco algo que el año pasado decían algunos compañeros en las charlas que tuvimos en la DEU y en la EU, en cuanto a que como que se fueron acelerando los procesos, se fueron dando una serie de hechos simultáneos que a veces no era fácil valorarlos en su momento por los propios protagonistas, ¿no? Sobre las consecuencias que se venían, sobre cómo se venía. A pesar de eso, como decía Cristina, está eso de que ya la CNT en determinado momento dijo, bueno, hay que prever que acá las cosas pueden ponerse mucho peores de lo que están y que se puede quebrar este sistema, algo que hacía muchos años que no veíamos, ¿no? Desde la década del 40. Y bueno, como les decía entonces, para acercarnos a ese momento histórico, esa concreción definitiva del Frente en 1971 permite también generar como dos campos claros, más allá de que había algunas opciones progresistas dentro del Partido Nacional, sí genera una división que luego de las elecciones se acentúa con el gobierno de Bordaberry. Y bueno, en el 72 tenemos lo que es la desarticulación del MLN como elemento para el estado de guerra interna, ese que se decía, se quería dar la idea de que había una guerra interna que justificaba un montón de medidas represivas que bueno, obviamente las podemos hablar luego con ustedes, ¿no? Desde la supresión de la libertad de prensa, de asociación, la reunión, etc. Y acá les puse del otro lado un simple resumen de un libro que se llama Cronología de la Historia del Uruguay, de los historiadores uruguayos, donde, como para ver en realidad que en un año sucedieron un montón de eventos que se fueron encadenando, como decía, uno atrás del otro, rápidamente, y para los que obviamente no estábamos preparados, no estaba preparada todavía buena parte de la militancia sindical y política, y que algunos de ellos además generaron confusiones, ¿no? Como la crisis de febrero del 73, los actos institucionales, los comunicados, eso de alguna manera generó también determinadas expectativas de una posible solución nacionalista que pudiera responder a la crisis que había, el discurso del ejército sobre que estaban en contra de la corrupción, del bajo nivel de la política, de las crisis internas, como la promesa de una paz, de un cierto equilibrio. Entonces, bueno, la idea de esta charla de hoy era esa, ¿no? Embarcado en eso, tratar de escucharlos a ustedes y de poder generar las preguntas de aquellos que tengan inquietudes o preguntas sobre el tema, que obviamente muchos no pudieron vivirlo. Y bueno, seguir informando sobre este tema, seguir pensando y seguir rescatando esta historia que nos parece muy, muy valiosa y que hay que mantenerla y hay que renovarla cada año. Bueno, buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gloria Romero. Yo hace poco que estoy en la zona, hace 6 años en realidad, nací en Montevideo y la dictadura la viví en Montevideo, siendo una estudiante. Tenía 18 años cuando me golpeó el Estado, pero era una adolescente de una época bien diferente a esta, ¿no? Como decía Malcolm, esto se había gestado y se venía gestando y se sabía, y por eso la resolución de la CNT de esa respuesta con huelga general y ocupación de fábricas estaba prevista. También la FEU
tenía la misma resolución. La ocupación de centros de estudio, que no eran los liceos, eran las facultades, y todo sistematizado como para también, cuando se diera, tener una respuesta ya preparada. Pero esto no surge en forma espontánea. Esto es el producto de un estudiantado que, como nos acordamos ahora, había generado la consigna de obreros y estudiantes unidos hacia adelante, porque ya en otras actividades donde hubieron ocupaciones y conflictos, el estudiantado apoyaba mediante peaje, recolectando plata, se cortaban las calles, se juntaba con lata monedas para apoyar las fábricas ocupadas, lo que también se hizo cuando el golpe de Estado. Veníamos de las ocupaciones de liceos, cuando la avenida de Rockefeller, en una misión de recorrida, preparando todo lo que después iban a hacer los diferentes golpes de Estado a lo largo de América Latina, misión que le había encargado Nixon, ¿no? Era toda una situación global que apuntaba sin duda a las dictaduras que se encadenaron después. Tanto la clase trabajadora como el estudiantado, las artes, la población, todo, era una sociedad que estaba en alerta, que estaba prevenida y precavida y preparada para responder a algo que se veía venir. Entonces, por ejemplo, a nivel de... Yo nací muy cerca del Prado, en el Valle Atahualpa. Nosotros teníamos 2 puntos de concentración, que eran la Facultad de Agronomía y Magisterio, que en ese momento estaba en Castro y María Ortigochea, donde ahora está el Ligo. Entonces, eso es porque la resolución era que los estudiantes de ADES, o sea, de secundaria, la Asociación de Estudiantes de Secundaria, participaran con los estudiantes de la FEU, ocupando las facultades, y no se ocuparan los centros de secundaria, para no diversificar tanto los focos y centralizar más, sobre todo por medidas de seguridad y todas esas cosas, ¿no? La tarea del estudiantado era, como decíamos, bueno, un poco buscar fondos que se hacían con esta recaudación. La gente apoyaba, y apoyaba muchísimo, porque fueron 15 días donde había que mantener la gente metida dentro de una fábrica y que tenían que comer, ¿no? Y además proveer de dinero a su familia, que también había quedado en su casa y se tenía que alimentar. La otra tarea era de propaganda, ¿no? Mediante lo que se llamaban manifestaciones relámpagos, que uno ahora piensa, ¿no? En esa época no existían celulares, pero sin embargo había una disciplina y una coordinación que los volvía locos a los milicos, ¿no? Nosotros lográbamos hacerles, recuerdo una que creo que fue la que peor pasé, porque esa me la vi fea. Se había hecho un corte en La Graciada, donde está el puente de Miguelete. Ahí estaba, vos ibas caminando y no veías nada, y de repente aquello era brum, y se llenaba, ¿no? Los de agronomía habían hecho hacían con arpillera que reciclaban de pasto seco, unos chorizos que no sé cómo aparecían, pero aparecían, y era un segundo, en 2 minutos, 3 minutos aquello estaba prendido a fuego, y eran así, como se aparecía se desarmaba. Entonces teníamos otro 15 minutos después en Millán y Castro, o sea que eso era ir, volantear, o sea, era la lluvia de volantes, cortar el tráfico, por supuesto,
y desarmar y volver a ir a otro lado, ¿no? Que generalmente se buscaban puntos. Eso que se hacía en nuestra zona, que era la zona oeste, que coordinaba agronomía y magisterio, se repetía en todo Montevideo, organizado desde las diferentes facultades. El objetivo era volvernos locos, ¿no? Y los volantes de propaganda contra el golpe. Esa vez salimos caminando por Sufrativi para abajo, porque teníamos que dar la vuelta por Castro para ir a tomar el ómnibus, y entonces en eso un compañero que además era altísimo, me pasó el brazo por arriba del hombro y vino un tira de atrás y me metió el trabuco y me quedó acá en la oreja, en las costillas. Y yo le dije, pero anda acá paseando con mi novia, ¿qué pasa? No sé qué, y bueno, zafamos, no sé cómo, seguimos caminando tranquilos ahí, y por las vías salimos relajando por ir a Castro para tomar el ómnibus que nos llevaría hasta Millán. Esas eran el apoyo, las respuestas, la forma en que los estudiantes participábamos de esa resistencia. Yo personalmente, mi padre tenía un salón comedor en una parroquia que está en Millán y Ciplatina, y a media cuadra había una fábrica Fumaya que estuvo los 15 días ocupada, que fabricaban menalles de melamina. Y como ellos eran todos eran clientes de mi padre, que almorzaban ahí, mi tarea era coordinar, porque estas actividades por supuesto también se hacían coordinadas con los obreros, no solamente digamos los estudiantes, ¿no? Era coordinar la facultad con Fumaya. Esa fue la tarea que yo cumplí durante la huelga. Pero cuando Cristina me invitó, me gustó la idea de venir porque digo, claro, en estas actividades generalmente las organizan los trabajadores y se habla mucho de lo importante que fue esa huelga general desde el punto de vista, digamos, de los trabajadores que paralizaron el país. Ver la llama ahora hace un tiempo cuando apagaron la chimenea de ANCAP por reparaciones, yo pasé y era todo un símbolo, ¿no? La chimenea de ANCAP apagada, y cuando se volvió a prender fue un golpe duro. Realmente el papel que cumplió la clase trabajadora fue fundamental, pero los estudiantes también, y bueno, yo quería un poco reivindicar desde esa parte el papel que jugó la sociedad toda, porque no fue solamente un sector ni un grupo político, fue la sociedad toda unida ante un enemigo común que realmente resistió el golpe y lo resistió con mucha fuerza, defendiendo instituciones, como digo, que es lo que nos diferenciaba mucho de inclusive toda lo que era la militancia de la FEU. Se defendía la institución, no se estaba en contra de la institución por algunas medidas que se tomaban, sino que se defendía la institución defendiendo su autonomía, defendiendo su presupuesto. Una idiosincrasia y una concepción filosófica de la propia idiosincrasia uruguaya es la defensa de las instituciones. Por eso costó tanto a los militares dar ese golpe de Estado que se venía generando desde hacía mucho tiempo, porque a pesar de todo son institucionalistas, porque a pesar de todo fue la forma en que se logró sacarlos, justamente por esa concepción tan institucionalista que tiene el uruguayo, porque solamente acá se logró por un plebiscito sacar la dictadura, ¿no? Yo creo que debe haber sido el único lugar en el mundo donde por votación se sacó la dictadura, justamente por esa idiosincrasia institucionalista que tenemos, de la cual por supuesto estoy muy orgullosa. Bueno, esa es mi experiencia que la quería compartir desde la parte como estudiante de aquella época.
Bueno, buenas noches. Yo en primer lugar quiero saludar y reconocer al alcalde que se encuentra presente, todavía sigue siendo el alcalde de La Piedra, y la actitud que tuvieron con un grupo de compañeros de irse a la plaza de los trabajadores frente a Comarca a colocar una pancarta. Yo creo que también es parte de este mismo día, es parte del colectivo y es parte de la unidad. Yo creo que eso es central. Después, aquí hay personas que tienen mucho más representatividad que yo, que fueron protagonistas fuertes en los periodos antes y en la propia huelga general. Hay profesores de historia que han sacado un comunicado como grupo de profesores que me parece que es muy valioso. Y cuando decía es una persona, puede haber más personas que yo no las puedo tener identificado, pero Víctor Rossi es una de esas personas que fue clave también en el periodo de la resistencia, en el periodo de la lucha. Entonces, a mí lo que me preocupaba, y me va a seguir preocupando, es que el golpe no fue una cosa espontánea, una cosa, la compañera recién decía, hay que remontarse años atrás para saber que se preparó esta situación, que no solamente la clase obrera, la CNT en aquel entonces, como se llamaba, sino que aliada a la clase estudiantil, a la universidad y a sectores políticos. Ojo, no olvidarse que hubieron sectores políticos que también se consustanciaron con esa propuesta que ante golpe de Estado, huelga general y ocupación de la fuente de trabajo. Entonces, la labor de golpe de Estado, la labor que se dio el 27, es la antesala de toda una situación que se fue dando en el tiempo que transcurrió la década del 60. La década del 60 fue muy fermental. Hubieron situaciones que sacudieron la sociedad. Y recuerdo que cuando el gobierno pasó Parejo, las medidas de alta seguridad que gobernaron en el filo de la Constitución. Hubo arbitrariedades de todo tipo en ese momento. En aquel entonces Canelones fue centro de esa realidad, donde se llenaba el cuartel de San Ramón de presos sindicales y políticos. Incluso hay una canción que se había sacado, al 5º Regimiento de Artillería, van obreros y estudiantes todos los días. Centro fue el cuartel de San Ramón, donde incluso nosotros que participamos, que tuvimos también esa condición, junto a las dirigentes de la CNT, tuvimos la satisfacción de haber estado presentes y saber cómo el jefe, el presidente de la Central de Trabajadores hablaba con el comandante del cuartel, reivindicando necesidades que teníamos nosotros como presos, pero a su vez también defendiendo y reivindicando las condiciones que tenía la tropa y cómo comía la tropa y cómo comíamos nosotros mismos. Y yo recuerdo que una vuelta el comandante le dice: ¿ustedes irían a cambiar esto? Por supuesto que lo vamos a cambiar. Esa fue la respuesta de Pepe de Lía al comandante del cuartel. Entonces, después se fueron dando unas seguidillas acciones donde hubieron algunos casos en particulares que fueron un cimbronazo muy grande para la sociedad uruguaya, que no se había visto todavía, que fue cuando la muerte de Liberarse. La muerte de Liberarse fue un gran cimbronazo de la sociedad uruguaya, que era también fruto de la efervescencia que había. La juventud se movía de una manera junto a los trabajadores, donde ahí creo que la famosa consigna, obreros y estudiantes unidos hacia adelante, se selló en esos días de la huelga general y de los acontecimientos que se estaban dando. Yo quería reivindicar estas cosas porque me parece que a veces nos queda en la retina o
solamente el tema del 27 y la huelga, y no lo que se acumuló anteriormente para llegar al 27 y la fuerza que tuvo eso que hizo posible que la gente se resistiera como resistió. Y yo creo que se hizo la huelga en base a comunidad. Se hizo una resistencia de 15 días de huelga en base a una gran unidad en general de toda la gente que participaba. Porque no perder de vista estas cosas, porque muchas veces perdemos de vista y la unidad sigue siendo el centro del debate y de nuestra preocupación. La unidad es clave, lo es ahora lo que estamos transitando también. Entonces a veces dejamos cosas por el medio con pequeñeces y nos olvidamos que es lo fundamental. Y nosotros tenemos que saber que el propio general Sereni nos decía que un pueblo unido jamás será vencido. Y es decir, que el centro es la unidad. En cada momento comprender la importancia de la unidad. Y la resistencia acá en Canelones fue realmente importantísima, porque se habla mucho de la resistencia en Montevideo, que está bien y que fue correcto y tenía mucho más peso, por supuesto, pero ya se había desplazado hacia Canelones parte de la industria frigorífica que estaba en el frigorífico, con frigorífico de un peso muy importante como Comarco, uno de mis trabajadores. Los trabajadores tuvieron la estrategia de hacer Comarco en el centro de Cruz del Sur, que estaba en el medio de la zona rural. Se vinieron juntos para acumular fuerza con la gente de Comarco. Sí, pero acá estaba Comarco, Cruz del Sur, estaba Smol, estaba Maquero, estaba San Jacinto y otros frigoríficos más, el de Carrasco allá en los límites con Montevideo. Por supuesto estaba el frigorífico Canelones, Amelio, en la ciudad de Canelones. Pero digo, yo creo que esos fueron protagonistas. Pero también me parece que acá hay gente joven que tiene, Manuel Rosé. El papel que jugó la juventud, perdón, no solo la juventud, sino los profesores, que fueron muy aliados y juntos que combatieron, en la huelga general fueron realmente impresionantes. Había una fuerza de la juventud que yo la verdad que la envidiaba, ¿no? Gracias. Más allá que yo también de las jóvenes entonces, como todo, que la vida pasa, ¿no? Éramos jóvenes. Bueno, entonces, a mí me parece que también, yo reivindico Canelones, porque Canelones fue prácticamente un baluarte para la huelga general. Y se expresaban de diferentes maneras, se expresaban. Y también pagó precio político y personal, una cantidad de gente que pasaron por la tortura, por el exilio y desaparecieron. Tenemos esas tres condiciones. Y yo creo que este departamento en la década del 60 se hizo sentir. En la resistencia se dieron algunos fenómenos que hoy lo podemos mirar como cosas, pero ustedes se acuerdan de la época del caceroleo.